Queríamos proyectar la semana pasada, pero bueno, hubo fallos técnicos y lo hemos puesto para esta semana. Antes de que se me olvide, para la semana que viene tenemos previsto proyectar otra película. Va a ser Capitanes Intrépidos, dirigida por Victor Fleming, que es una adaptación de la novela de Rudyard Kipling. Va a ser el jueves, a esta misma hora, en este mismo lugar. ¿Qué película vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver Una noche en la ópera. La película es del año 1935. Está dirigida por Sam Wood y la peculiaridad de esta película es que tiene un montón de guionistas. Hay decenas de guionistas que participaron en esta película, pero realmente es una adaptación que intervinieron determinados guionistas que son los que aparecen en los títulos de crédito, entre los que destacan George Kaufman, Morrie Riskin, y luego también son los que aparecen acreditados y algunos sin acreditar, entre los que destacamos a Al Goldsberg y el propio Buster Keaton, que era una estrella del cine mudo, que escribió también guiones al propio Harper. La película está producida por la Metro-Goldwyn-Mayer y su jefe de producción en esta época era Irving Thalberg. Ya hablaremos de él porque es una figura importante en la historia del cine. Y el reparto, bueno, pues lo sabéis todos, porque son los hermanos Marx. Aquí aparecen los tres, Groucho, Chico y Harpo, y también está acompañada por Margaret Dumont, que se la conoce como la cuarta hermano Marx. También hay otros actores como Siegfried Ruhmann, Alan Jones, Kitty Carlisle, son actores y actrices que se hicieron famosos luego más tarde, ¿no? La película, la distribución es de la Metro-Goldwyn-Mayer hasta el año 86, que compró los derechos la Turner Entertainment hasta el 96, y del 96 a la actualidad los derechos los tiene la Warner Brothers. Es importante esta película porque en 2007 la AFI, la American Film Institute, la eligió precisamente para conmemorar los 100 años de la historia del cine norteamericano, las 100 mejores películas. Y esta película aparece en el puesto número 85. No es que sea la mejor de las mejores en la historia del cine, pero sí que tuvo una influencia posterior y, bueno, de hecho, algunas escenas son de las mejores que se han hecho en la historia del cine. Hay que tener tres aspectos en cuenta en su contexto. En primer lugar, estamos en la etapa de entreguerras, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, entre 1918 y 1939. Es importante porque en esta época la Sociedad de Naciones era el organismo que regulaba las relaciones internacionales, y va a pasar una serie de etapas. Precisamente en este año 35, la Sociedad de Naciones, que sería el germen de lo que posteriormente y hoy existe la Organización de las Naciones Unidas, ya tenía cierto descrédito. De hecho, en este mismo año, en 1935, Mussolini invade Abisinia. Un año más tarde estalla la Guerra Civil, y en el año 38 Hitler se anexiona a Austria como parte de Alemania, en el famoso Anschluss. Ahí se ve claramente que la Sociedad de Naciones tiene poca credibilidad. Bueno, pues ese era el contexto histórico para que encuadremos la película. En segundo lugar, es importante porque estamos ante las consecuencias del crash del 29, es otro elemento histórico a tener en cuenta, y el público lo que hacía era entretenerse a través del cine y primero del vodevil, que luego lo explicaré lo que es, y del cine, ¿no? Comenzaba el cine a funcionar, sobre todo el cine sonoro. Y en tercer lugar, estamos ante el tránsito del cine mudo y del cine sonoro. Los hermanos Marx se forjaron en este vodevil de cine mudo, de apariciones sin voz, y en esta película, bueno, pues ya vamos a tener voz, ¿vale? Con respecto a lo que es a los hermanos Marx, los famosos hermanos Marx, todos tendréis en la cabeza que son los tres que aparecen en la película. Sin embargo, comenzaron siendo 6. El mayor murió siendo un bebé con 7 meses, y quedaron 5. Quedaron Leo, que es el mayor, que sería Chico. Luego el segundo sería Adolf, que luego cambió el nombre a Arthur, que sería Harpo. El tercero sería Julius, que sería Groucho. El cuarto sería Milton, que sería Humo, el menos conocido. Y por último tenemos a Herbert, que sería Cepo, que en algunas películas sí que aparece, pero en esta no. Los hermanos Marx nacen en Nueva York, se crían en un
un barrio al este de Central Park, y bueno, allí desarrollan sus primeros años. Sus padres eran inmigrantes alemanes. Su padre Samuel Mars llega a los Estados Unidos en 1883 y sus hijos siempre le llamaron Frenchy. ¿Por qué le llamaron Frenchy? Porque en la época de su nacimiento, él nace en Alsacia, y Alsacia antes de 1871 pertenecía a Francia, pero tras la guerra franco-prusiana se la anexiona Prusia, que pasa a formar parte, que pasa a ser Alemania, ¿no? Entonces siempre le llamaron Frenchy. Su madre es Minnie Somber, se casan 2 años después de la llegada de su padre, y ella es hija de un ventrílocuo y de una instrumentalista de arpa. Y sus padres tenían una compañía de cómicos ambulantes. Es ahí donde se van a forjar, bueno, pues artísticamente los hermanos Mars. Y aquí es donde entra lo que es el vodevil. ¿Qué es el vodevil? Bueno, el vodevil hunde sus raíces, es una comedia ligera que hunde sus raíces en la Francia de finales del siglo XVIII, pero bueno, solía incluir números musicales, etcétera. Pero los Estados Unidos, digamos que es un teatro de variedades que se desarrolló más o menos entre 1880 y 1930, e incluía un montón de espectáculos musicales, espectáculos de danza, representaciones de comedias, acrobacias, malabarismos, trucos de magia, espectáculos con animales entrenados, en fin, un montón de espectáculos, ¿no? Entonces, los hermanos Mars se forjan aquí. De hecho, todos ellos tienen una formación musical muy importante. Groucho era el cantante, Harpo, por ejemplo, toca el arpa, Chico se dedicaba a tocar el piano. De hecho, bueno, en algunas etapas de su vida, tanto Chico como Harpo, bueno, pues, coincidieron tocando en el mismo burdel música, ¿no? En estos años comienzan de la mano de su madre, ya que tenía esa compañía de cómicos ambulantes, comienzan a actuar, ¿vale? Bajo el seudónimo de las 6 mascotas. Son los 4 hermanos, sin Gumo, porque él nunca participó, Sicepo, y su madre y su tía. Entonces se reconocen como las 6 mascotas. Unos años más tarde, ya en 1907, la madre y la tía lo dejan de lado y pasan a llamarse los 4 ruiseñores, ¿vale? Y ya en la década de los años 20 dan el salto al cine, ¿vale? Ya se conocerán como los hermanos Mars. Pero ellos nunca van a abandonar el espíritu que les vieron hacer, que fue el vodevil. Entonces, en todas sus películas, incluido esta, quizá en menos cantidad, menos potencia, se ve la influencia del vodevil, de sus actuaciones mudas, etc. Con respecto a su trayectoria profesional en el cine, bueno, ellos hicieron 15 películas. La primera de ellas data de 1921, se llama Humor Risk, pero no se tiene el original ni ninguna copia. Solo existen fotografías, etcétera, y no se conoce. Hicieron 15 películas para las grandes productoras de la época. Trabajaron para la Paramount, trabajaron para la RKO, trabajaron para la Warner Brothers, pero sobre todo sus trabajos más prolíficos lo hicieron con la Metro-Goldwyn-Mayer. En 1935, algunas películas sí que participó su hermano menor, Cepo, pero a partir de esta película, y aquí ya no sale el hermano Cepo, ¿no? El hermano más, solo quedarían 3, Groucho, Harpo y Chico. Es importante saber, o por lo menos cuando estaba así leyendo y tal, me pareció bastante curioso que hasta el propio Salvador Dalí escribió un guión para los hermanos Mars en el año 37, incluso le puso un título un poco raro, me parece que era Jirafas en ensalada de lomos de caballo, así se llamaba esa película rarísima, pero que nunca vio la luz. Hasta el propio Billy Wilder también escribió una película en el año 60, se iba a llamar Un día en la ONU, que tampoco se llevó a cabo. En 1957 es la última aparición de los 3 hermanos, aunque aparecerían por separado en la película La historia de la humanidad. Bien, con respecto a el origen de los nombres de los hermanos, bueno, yo más o menos resumiendo, que he leído miles de historias, existen miles de versiones, más o menos coinciden todos los especialistas en que el mayor, lo voy a decir en orden cronológico,
Leo, que sería chico, bueno, él, más que hablar inglés, decían que destrozaba el inglés. Y parecía que cuando hablaba como un inmigrante italiano. Entonces, configuró su personaje como si fuera un chico de barrio italiano. Y de ahí, el chico de barrio italiano, pues se le llama chico. En segundo lugar, tenemos a Harpo. Bueno, a Harpo se le llamaba así porque le gustaba tocar el arpa y en fin, pues por eso. Groucho, se le llamaba Groucho porque él era responsable de llevar la bolsa del dinero familiar. En inglés se llama el Grouch Bag. Y luego tenemos a Humo, porque las suelas de los zapatos que utilizaba para bailar estaban hechas de goma. Y por último tenemos a Cepo, que hacía acrobacias. Y bueno, pues esas acrobacias se parecían mucho a las acrobacias que hacía un chimpancé famoso que se llamaba Cipo. Entonces él utilizó ese nombre y se llamó Cepo. La terminación en O de todos los hermanos, bueno, era una moda cómica que existía en esa época y bueno, pues utilizaron todos la terminación en O, ¿vale? Bien, con respecto a si Harpo era mudo o no lo era, muchas veces, no, él no era mudo, existen también un montón de versiones sobre por qué no hablaba en las películas. Lo más probable es que él fuera un enamorado, y lo era, de la pantomima, ¿no? Recordamos que venía del vodevil, del cine mudo, etc. Entonces, ellos nunca quisieron renunciar a sus orígenes y por eso, bueno, pues él no habla de sus películas. Anécdotas miles. Por ejemplo, cuenta Groucho Marx en sus memorias que una semana antes de la Navidad de 1915, después de actuar en un número, bueno, pues en una ciudad del oeste americano, medio oeste americano, bueno, pues parece ser que el dueño, Jack Wells, el dueño de la empresa, les pagó $100.50 en monedas de penique. Entonces, muy cabreados los hermanos Marx, cuando se montaron en el tren, en el último vagón, el propio Harpo dijo que ojalá y se te queme todo el teatro. Efectivamente, al día siguiente, cuando estaban desayunando, el teatro ardió y Groucho dice que los hermanos le obligaron a Harpo a que no hagas. También hay otra que cuentan que iba en un taxi y tal, y le arrancó de cuajo el claxon y comenzó a hacer juego con el claxon, tanto es así que se expresaba mejor con el claxon que con las palabras, y también dicen que puede ser el origen de no hablar. Cepo también, aunque no sale en todas las películas, en esta ya no sale, fue importante. Aparte de actor, fue un ingeniero aeronáutico muy importante, agente teatral. De hecho, las argollas con las que se colocó la bomba atómica sobre el B-29 del Enola Gay, que lanzaría la bomba atómica sobre Hiroshima, es un diseño suyo, por ejemplo. O sea, todos estos hermanos Marx eran unos cracks, todos y cada uno, por mucho que muchos de ellos no suenen, porque fueron 5, ¿no? El sexto murió. Un personaje importante aquí es Irving Thalberg. Irving Thalberg es el productor. ¿Por qué digo que es importante? Porque es el productor más importante probablemente que haya tenido toda la historia del cine, y murió muy joven, murió con 37 años. Él nace en Nueva York y con 19 años ya era el ayudante de producción de la Universal Pictures, contra su tío que era el productor. Hizo importantes trabajos como El Jorobado de Notre Dame, y ya en el año 24, cuando se crea la Metro-Goldwyn-Mayer, que es la fusión de 3 grandes compañías, él se hace y controla toda la producción. La Metro-Goldwyn-Mayer era la compañía, digamos, cinematográfica más grande que existía. De hecho, su lema era más estrellas que en el cielo. De la mano de Thalberg, que tenía una mente brillante, va a cambiar toda lo que es la figura del productor. Hasta ese momento, aparte del dueño de la compañía cinematográfica, que era el que ponía la pasta y no tenía por qué tener idea de cine, él sí que intentó cambiar la figura del productor y va a meter mano en todos los apartados que componen la película: montador, fotografía, casting, etc. De su mano, bueno, pues por ejemplo surgieron actores importantes como Clark Gable, Greta Garbo, etc. El director, Sam Wood, será recordado siempre porque fundó en 1944 la Unidad para la Preservación de los Ideales Americanos. Era un ultraderechista y creó esa asociación junto con otros grandes también ultraderechistas, como el propio Walt Disney, Gary Cooper o el director King Vidor.
Y bueno, era un director muy duro, se llevaba muy mal con los hermanos Marx, tuvo 3 nominaciones a los Oscars, nunca se llevó la estatuilla, y en fin, es el que se encarga de esta película y la siguiente que harían los hermanos Marx. Con respecto al reparto, bueno, pues es de destacar sobre todo a Margaret Dumont, que es la 4ª hermano Marx. Ella, bueno, conocía a los hermanos Marx en la época del vodevil, los años 20, participó en algunas de sus obras, luego participaría en muchas películas y configuró un personaje muy particular, una mujer de mediana edad, muy pudorosa, muy bueno, millonaria, ¿vale? Y además era un personaje muy real, muy cercano al suyo, porque era, en la realidad prácticamente bueno, era ese personaje. Y otro personaje importante que aparece en esta película es Siegfried Ruhmann, o Sig Ruhmann, que yo le tengo mucho cariño a este personaje, era el actor fetiche de Ernest Lubitsch, salen prácticamente en todas sus películas, y interpretaba a ese hombre cincuentón, con perilla, un hombre prusiano, recto, serio, que bueno, pues quiere complacer a esta bella millonaria. Tenía una doble vida, bueno, tenía una vida llena de aventuras. Fue a la Primera Guerra Mundial, fue herido 3 veces, le cogieron los americanos y un par de años o 3 después ya estaba en Broadway tratando de triunfar. Era biólogo y era un experto en serpientes y en arañas del desierto y solía llevar esos animalitos a los rodajes. De los otros 2 actores de reparto, no voy a hablar mucho, bueno, está Alan Jones, que encarnaría el personaje que haría Zeppo en el caso de que estuviera en activo, pero cogieron a Alan Jones, un papelas, que bueno, pues hizo algunas películas, pero no llegó a mucho. Y Kitty Carlisle, que es la actriz también que canta y tal, bueno, pues tampoco fue, no tuvo una carrera muy brillante, un poco este sería su cenit, ¿no? Sin embargo, aquí están pletóricos y se muestra claramente cómo la Metro-Goldwyn-Mayer contrataba a los mejores, ¿no? Es importante el año 1934, es decir, ya con esto voy terminando, de verdad. En 1934, importante, los hermanos Marx se encuentran en una encrucijada, totalmente. La Paramount, para las que trabajaban, ya no quería producir más películas. Ellos venían de hacer 3 películas importantes, Pistoleros de agua dulce, Sopa de ganso, sobre todo Sopa de ganso, y decían que la última película, Sopa de ganso, no había sido rentable, nada más lejos de la realidad, porque fue la 5ª película más productiva, más taquillera de la productora ese año. Lo que pasa es que querían deshacerse de los hermanos Marx, que eran muy incómodos, estaban siempre haciendo trastadas y nada. Por otra parte, bueno, pues Zeppo, que ya en esta película pues ya no aparece, ¿no? Por otra parte, también los hermanos Marx eran, como vamos a ver aquí en la película, unos locos, pero fuera de las películas también. El propio Chico era un empedernido jugador al bridge, se gastaba ingentes sumas de dinero, estaban prácticamente arruinados, iba a arruinar a toda la familia, y sin embargo una partida de bridge conoce al productor Irving Thalberg y este le propone, que dice, me gustaría hacer películas con ustedes, pero auténticas películas. Groucho Marx, años después, recordaría y lo dejaría escrito cómo le dolió ese comentario, porque ellos venían de hacer un gran trabajo en Sopa de ganso, pero no eran películas, digamos, estructuradas. La Metro-Goldwyn-Mayer tenía los mejores directores, los mejores guionistas, los mejores montadores, etc. Y además, una de las cosas que les convenció fue que les asignó un salario fijo, $150.000, que no estaba mal para la época, y un 15% de los beneficios. Así que los hermanos Marx no tuvieron más remedio que seguir pues lo que les decía Irving Thalberg. La película es Metro-Goldwyn-Mayer, el productor es Irving Thalberg, y es curioso, voy a contar solo una anécdota, ya con esto acabo. Hacían colas para ir a ver al gran productor Irving Thalberg, que ya os digo que con 20 años se comió el mundo, con 37 años desapareció, muy poco conocido, nunca aparece en los títulos de crédito, solo en una película posterior. Bueno, pues él solía hacer grandes colas, pues imaginaos a Greta Garbo, a Clark Gable, a todos los grandes directores, y se cuenta que en una de estas colas están los hermanos Marx, y bueno, pues montaron una trifulca para que se fueran todos, porque ellos querían hablar con Irving Thalberg. Resulta que Irving Thalberg no estaba en el despacho, echaron a los demás, ellos entraron, se desnudaron, encargaron a los dones
traer 5 kilos de patatas y asaron las patatas con, bueno, pues con todo el mobiliario que había allí, papeles, guiones, etcétera. Pues imaginaos el tema, ¿no? Cuando vino Talbert, se quedó un poco alucinado y él luego lo dejó escrito. Dice, pensé en ese momento, dice, estos no son buenos, estos son unos genios. Entonces ahí está la calidad de estos hermanos Marx, que eran unos genios dentro y fuera. La película tiene 175 gags, es decir, secuencias estudiadas. Entraron y salieron un montón de guionistas, incluso cuando se estaba haciendo el rodaje seguían escribiendo el guión. Estas escenas, estos sketches surgen de algunas de sus películas y también de la época de Vaudeville también recuperaron algunos números. Y siempre los hermanos Marx metían mano en el guión, por eso se llevaban tan mal con los directores y con todo el mundo. De hecho, bueno, la Paramount los echó. Una idea brillantísima que tuvo Talbert era practicar las escenas sobre el público en directo en los teatros, ¿no? Ellos iban estado por estado, iban pues probando esos chistes, esas escenas, y si había alguna reacción que no les gustaba, luego lo limaban y lo pulían y tal. Es importante esto porque tanto es así que la escena más famosa, la del camarote, pues casi no aparece en la película porque se pensaba que no iba a conseguirse el fin deseado, ¿no? Sin embargo, Talbert, otra vez brillantísimo, consideró que en la pantalla el sentido claustrofóbico sería mucho mayor, por lo tanto el efecto sería impresionante, ¿no? Bueno, ya por último, él pasó la censura bastante complicada y finalmente la incursión de Talbert fue cortar algunas secuencias para darle un ritmo más coherente a la película. Así que bueno, el éxito fue grandioso, fue la película más taquillera que jamás tuvieron los hermanos Marx. Y tanto es así que el propio Sam Wood, aunque se va muy mal con los hermanos Marx, volvería a trabajar con ellos en un día en las carreras. Así que, bueno, ya con esto acabo. Sin más, os dejo con Una noche en la ópera, dirigida por Sam Wood y protagonizada por los hermanos Marx.